¿Tú? ¿Un zoom? Solo para que la miraron todos. ¿Un zoom? Bueno, la sesión pasada trabajamos entonces los dos textos de Alejandro Lozano y de André Noé Roth. Se planteó un poco el enfoque de por qué estos dos textos. Dentro de las discusiones salieron elementos, sigue de memoria. Básicamente volvió un poco el tema sobre la discusión de la objetividad, un poco el papel del discurso experto en la producción de los referenciales o de los discursos hegemónicos en la política pública. Se habló un poco también de la importancia de que quepan todas las miradas, de que todos los puntos de vista tengan un nivel de validez, que es un poco el planteamiento del texto de Roth, del anarquismo epistemológico. Se le plantearon algunas críticas en términos de por qué no también asumió un poco, sobre todo la crítica que hizo Lucho hacia Feyerabend, de cómo su crítica no llegó hasta el anarquismo político también, sino que llegó hasta el anarquismo epistemológico. Se habló también de la importancia de la información, del manejo de la información en términos estratégicos. Hubo una intervención de Hernando sobre planeación, sobre la importancia de la planeación. ¿Qué otras intervenciones así recuerden ustedes que estaban? Colaboren ahí con la memoria. Del texto de Alejandro. Del texto de Alejandro, su merced fue el que planteó como los principales elementos. El tema de la memoria como elemento también de disputa, como parte del escenario de disputa por la construcción del discurso hegemónico, pero también como parte del escenario de la disputa política en la construcción de una política pública. La memoria como orden, la memoria establece un orden y establece también un orden en la dimensión temporal, el papel de la memoria también. Como espacio de pugnacidad política para resignificar el pasado con un proyecto de futuro incluyente. Enunciabilidad, lo visible y lo no visible como construcción de la memoria. Bueno, también tuvimos... Hubo otro personaje, otro integrante que resaltó un elemento diferente pues a los que Lozano propone, y fue el elemento del silencio también como construcción pues de la memoria también en los escenarios de la realidad nacional muy explícitamente. La intervención de Juan Carlos y de ¿cómo se llama este loco? Bueno, el indio Albeiro. Sobre también, digamos, el papel que juega como la reconstrucción de estas autoridades, de la memoria en ellos, del caminar la palabra, del papel de la palabra en la reconstrucción y creo que ahí también se resaltó lo del silencio. O sea, como otro elemento constructor de esa memoria. Y ellos terminaban también con la movilización, ¿no? Como uno de los elementos importantes también. Esos elementos aquí no han entrado todavía tanto en debate, que sería importante mirar también cómo podemos nosotros ir agenciando movilización en los diferentes sectores, no entendida esta como solamente marchas y esto, sino cómo agenciar mayor dinamismo dentro de los diferentes sectores. Sí, porque además el texto finalmente el de Andrés Noé lo que buscaba era cómo armonizar la relación entre los profesionales y constructores de política pública y creadores de política pública y la sociedad para lograr más democracia y más participación a la hora de construir política pública. Bueno, cerremos entonces un poco ahí el resumen, cojamos entonces ya los dos textos de hoy, arranquemos con el secundario.
que es el de Cancino. Y entonces tienen 10 minutos para presentar las tesis y profundizarlas, sustentarlas o criticar los textos que están. ¿Quién arranca? Yo tengo la de Cancino César, La muerte de la ciencia política. La primera tesis dice: la historia interna de la ciencia política supone entonces un ejercicio de reconstrucción evolutiva y de reconocimiento de significados de los conceptos de la ciencia política, es decir, un ejercicio interpretativo de construcciones y redefiniciones útiles para interpretar el mundo. En consecuencia, mi propuesta se inserta en lo que se podría llamar una teoría de la teoría, es decir, una metateoría de la política, o mejor aún, una metapolítica. La segunda tesis dice: según Forster y Glaserfeld, el constructivismo radical propone que a. el conocimiento no se recibe pasivamente, ni a través de los sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es construido activamente por el sujeto cognoscente. Y b. la función de la cognición no es adaptativa y sirve a la organización del mundo experimental del sujeto, no al descubrimiento de una realidad ontológica objetiva. La tercera tesis afirma: para Luhmann, entonces, el modo de operación de los sistemas sociales es la comunicación, pero para que un sistema social comunique debe ser un sistema complejo, es decir, autorreferencial y autopoético, lo cual no es otra cosa que la capacidad que tienen los sistemas de producir sus propios elementos operativos por sí mismos, sin intervención de otro sistema. Se trata por ello de sistemas que realizan una clausura, que se cierran en un momento para realizar sus operaciones y que solo se abren una vez completados sus elementos propios. Solo así, los sistemas son capaces de comunicar. Esto presenta una paradoja. Solo a través de la clausura se puede llevar a cabo la apertura. La comunicación es entonces la forma en que se relacionan los sistemas con su entorno. Es un medio de relación de un sistema a otro. La teoría de Habermas opera a través de la distinción entre sistema y mundo de vida, esto es, entre arenas de coordinación de la acción basadas en los medios de poder y dinero, sistemas, y arenas comunicativas de acción sustentada en el consenso lingüístico, mundos de vida. Para Habermas, el logro del consenso a través de la comunicación cara a cara es el elemento que justifica la existencia permanente de un espacio público. Todos los actores sociales son igualmente capaces de dominar el lenguaje y de argumentar públicamente. Ese proceso, que está en la raíz de la generación de una forma comunicativa de poder, implica la capacidad de someter a la autoridad pública a la crítica o a impedir la colonización de los mundos de vida por parte de los sistemas instrumentales. La teoría de los sistemas complejos de Luhmann no consigue dar razón del contenido simbólico de las prácticas de los nuevos movimientos sociales. Además, la aplicación de la teoría de sistemas a la política no tendría otro objetivo más que eliminar cualquier posibilidad de poder al margen del Estado. Estas fueron las cinco tesis del texto. El texto se maneja en tres partes. El primero, la introducción por parte de Cancino de su objetivo, que es crear una metateoría de la política, o como dice, una metapolítica. El segundo, explicar el análisis sistémico político, donde va a exponer el constructivismo radical, que sería una observación del tercer orden, y finalmente busca las críticas o los límites que tiene este constructivismo radical o este análisis sistémico por parte de su mayor exponente, que sería Luhmann. ¿Bien? Entonces, la primera parte, que es el problema de la ciencia política, se puede decir que existe un fetiche por los métodos cuantitativos provenientes fundamentalmente de la escuela racional. Entre estas están la economía, la estadística, la econometría, los cuales pierden de vista, y en el caso límite, ignoran la filosofía política y la teoría política como caminos de relación y problematización directa de la sociedad, de todo lo cual resulta, parafraseando, una cantidad desaforada de datos y conocimientos que no permiten ver los problemas políticos de las sociedades contemporáneas, es decir, se está modificando, se está moviendo el problema a cifras y no a problemas de las sociedades complejas que muestra Cancino en el texto. Posteriormente, hace un análisis o presenta el análisis sistémico en el que presenta la categoría de constructivismo radical y presenta la teoría de Luhmann, la cual es criticada después por Habermas, para decirlo más o menos, bueno, es que no
no puedo expresarlo bien, podríamos decir que lo que busca Cancino es presentar los límites que tiene la teoría sistémica que ha sido utilizada o ha sido expuesta mayormente por Luhmann, en el que presenta la teoría de Habermas y finalmente critica toda la teoría de Luhmann diciendo que es simplemente una teoría que lo que busca es limitar y crear un nuevo orden social. O bueno, tener un orden que no permita la acción política radical ni permita las categorías, el buen uso de categorías de democracia, entre otras. No sé, creo que es eso, no podría, en el debate de pronto si tienen alguna pregunta, les puedo explicar mejor por qué es. Sí. Siguiente. Sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Bueno, en categorías para el análisis sistémico de la política, es un capítulo de texto del tema para el análisis político del ministro. Bueno, que todo Wilson es un politólogo canadiense y actualmente es el director de la Asociación de Ciencia Política de Estados Unidos. Y bueno, la primera tesis es: consideraremos que la vida política es un sistema de conducta incorporado a un ambiente a cuyas influencias está expuesto el sistema político mismo, que a su turno reacciona frente a ellas. En primer lugar, las interacciones políticas de una sociedad constituyen un sistema de conducta. En segundo lugar, es notoria la inutilidad de interpretar ese sistema como existente en el vacío. Es preciso verlo rodeado de ambientes físicos, biológicos, sociales o psicológicos. Esto nos lleva a un tercer punto, el de que la vida política forma un sistema abierto. Por último, el hecho de que algunos sistemas sobrevivan, cualesquiera que sean los golpes recibidos de sus ambientes, nos advierte que necesitan poseer capacidad de responder a las perturbaciones y en consecuencia adaptarse a las circunstancias en que se hallan. Segundo, un sistema puede muy bien tener otras metas que la de alcanzar uno u otro punto de equilibrio. Aunque la idea de estado de equilibrio se empleara solamente como norma teórica, nosotros juzgamos más utilidad en un enfoque que reconociera que los miembros de un sistema pueden desear a veces destruir mediante acciones positivas un equilibrio anterior e incluso alcanzar un nuevo punto de ese equilibrio continuo. Tercera tesis. Estas dos propiedades, el enunciado, un sistema político debe ser capaz de asignar valores para una sociedad y que los individuos la acepten en la mayoría del tiempo. Constituyen, pues, las variables esenciales de la vida política. Si no fuera por su presencia, no podríamos decir que una sociedad tiene vida política alguna. Y aquí podemos dar por sentado que ninguna sociedad podría existir sin alguna clase de sistema político. Cuarta, he denominado outputs del primer sistema y en consecuencia, simétricamente, inputs del segundo sistema a los efectos que se transmiten a través de los límites de un sistema hacia algún otro. Una transacción o intercambio entre sistemas será considerado, pues, como un enlace que adopta la forma de relación input-output. Es importante hacer constar como parte característica de este modelo que los outputs de los procesos de conversión retroalimentan el sistema y de esta forma conforman su conducta posterior. Es este rasgo, junto con la capacidad del sistema de emprender acciones constructivas, lo que permite que intente adaptarse a una posible tensión o hacerle frente. El análisis sistémico de la vida política se apoya, pues, en la idea de que los sistemas están insertos en un ambiente y sujetos a posibles influencias ambientales que amenazan con llevar sus variables esenciales más allá de su margen crítico. Ello induce a suponer que el sistema para persistir deberá ser capaz de reaccionar con medidas que ponen la atención. Entonces ahí encontramos unos conceptos clave. El primero de ellos es el de vida política, que se erige entonces como ese sistema de conductas que está determinado por los valores que se encuentran dentro de una sociedad y que a su vez está rodeado por otros sistemas físicos, biológicos. Entonces eso quiere decir que es un sistema que no está cerrado, sino que está abierto. Entonces cabe resaltar que esa teoría, la teoría del sistema político, la construyó en base a la teoría cibernética de los circuitos, en lo que dice que un circuito no puede ir completamente cerrado, sino que también está influenciado por otros. Otro concepto es el de sistema político, que lo describe como una interacción
de asignación de valores en una sociedad, pero que a su vez está permeado por dos tipos de ambientes. Entonces, un ambiente sería el ambiente intrasocial, que ahí lo llamaría, lo pondría como el campo político, el campo económico, para llevarlo al nivel de un país interno, y el extrasocial pues ya el ámbito internacional. Otro concepto es el concepto de perturbación, que la describe como son influencias que, actuando sobre ese sistema político, logran modificar y que pueden generar tensión, pero que no todas esas perturbaciones generan tensión, porque hay perturbaciones que son favorables a la persistencia y perturbaciones que son neutrales. Y bueno, pues otra eran los dos puntos que yo les mencionaba anteriormente en la cita, y es que para que ese sistema político sea persistente, porque cabe resaltar que es lo que busca en el texto, es decir, bueno, en ese sistema político, ¿cómo es capaz de, cómo sobrevive, cómo es capaz de durar a ese cambio? En la primera parte se encuentra. Entonces, la respuesta a eso sería que es un sistema que busca adaptabilidad y que asigna valores para la sociedad y que logra la aceptación de la mayoría de personas, imponiéndolas como obligación, y que surtan efecto en la mayor parte del tiempo. Entonces, pues, en lo que concluye al final de la lectura es que esas preguntas de cómo un sistema autoritario se entiende, cómo un sistema democrático se entiende, no se puede responder, sino que simplemente se puede atender a suposiciones. Y no. Nuestro moderador de hoy, Lucho. Bueno, está abierto a la reflexión. Sí, yo quería, cosa que no me alcancé a decir, es un problema entre la categoría de constructivismo radical que presenta Forster y Glassfield, que también como que apoya a Varela, y es en el que dice que el conocimiento no se recibe pasivamente ni a través de los sentidos ni por medio de la comunicación, y sin embargo toda la teoría sistémica de Luhmann se basa en la teoría comunicativa. Entonces a mí me parece que el texto propone una discusión en cuanto al papel de la comunicación y el papel del individuo a través de la creación de conocimiento. Eso me parece que podría ser un punto inicial de discusión que Cancino propone como una crítica a la teoría sistémica. Bueno, si está abierta la mano, ¿quién quiere intervenir? Bueno, yo diría que estas lecturas ya nos meten en otras discusiones y empiezan a aparecer otros conceptos, por ejemplo el de sujeto, que según lo que nos sustenta Lucho en Maturana no aparece, pero digamos que aquí ya se empieza a hablar de sujeto social, de sujeto también incluso en términos individuales. Todavía no aparece la subjetividad, pero sí aparece ya el sujeto como tal. Lo segundo también un poco, digamos que no se puede discutir este enfoque sistémico sin hablar del funcionalismo. Y como tal, digamos que también empieza a tener un peso específico el resultado en sí de la acción. Ya digamos que empezamos a medir, y esto está muy en coherencia con el actual, digamos que modo de pensamiento hegemónico del neoliberalismo en términos de los resultados, de la eficiencia, de los tiempos. Digamos, pensar en la estabilidad de un tiempo, de un sistema, tenemos que pensarla en un ciclo, en un término de tiempo específico. Y el problema del tiempo, como ya lo planteó Manuel también en la discusión anterior, entra a ser relevante, y creo que también nos entra a mirar esas nociones de modernidad. Mire, por ejemplo, la noción de tiempo que manejan los indígenas frente a la noción de tiempo que manejamos nosotros.
Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a mirar cómo esos condicionamientos, ¿sí? Mirar el sistema político sin mirar los tiempos de elección, los tiempos de ejecución, los tiempos de planeación, los tiempos de... pues es, digamos que hasta absurdo si no se mira en términos de resultados. ¿Cuáles son esas respuestas que da el sistema y en qué tiempos las da? Y la estabilidad del sistema, en qué periodos es que se mide. Porque uno podría decir que el sistema político colombiano es estable, que es una tesis de aquí de compañero Lucho, en términos de que existe una capacidad hegemónica de la élite para incorporar a la oposición al ejercicio del establecimiento. Y entonces lo que se hace es ampliar parcialmente el sistema político sin que se modifique la estructura del sistema. Entonces, a mí me parece que son como elementos que entran a evidenciarse un poco ya con las lecturas y que sería bueno profundizar o discutir en este seminario. Tal vez para rescatar la importancia de las consecuencias políticas del análisis sistémico de la política. Muy atado a la estructura del funcionalismo, se increpa al análisis sistémico su sesgo conservador, su intención por preservar las estructuras del sistema como propósito fundamental. Ese me parece un punto importante. Por otro lado, señalar la importancia en la lectura de Cancino de los diferentes órdenes en la creación de conocimiento por parte de la observación, o más bien, de los niveles de observación para la creación de conocimiento. Él separa en su propuesta de la metapolítica en la observación del tercer orden, que implica un ejercicio reflexivo de la manera como se construye conocimiento y de los usos de ese conocimiento en la sociedad. Y creo que en ese sentido desborda las posibilidades del análisis sistémico convencional, porque no simplemente se preocupa por preservar el sistema y sus instituciones y sus funciones, sino por ver cuál es el papel del conocimiento en las dinámicas sociales. Son esas dos cosas que creo que son importantes para resaltar. Hay una más, la evolución del análisis sistémico. Creo que la comparación de la lectura de Easton con la descripción que presenta Cancino de la propuesta de Luhmann da cuenta de la evolución del análisis sistémico. Es decir, en Easton encontramos una propuesta con una intención universalizante para analizar y describir cualquier sistema político, o en sus términos, cualquier sistema que necesite tomar decisiones vinculantes y hacerlas aceptar por parte de los miembros del sistema. Cuando pasamos a Luhmann, ya el sistema no es algo tan simple. Incluye categorías como autorreferencialidad, autopoiesis, que hacen mucho más elaborado y mucho más complejo el análisis. Sin embargo, y vuelvo al primer punto, sobresale el carácter conservador del análisis sistémico. Creo que ese es un punto necesario para la discusión. Sí. Bueno, pues yo primero quiero como mostrar cómo, digamos, todos estos análisis sistémicos parten principalmente de las reconstrucciones a partir de Parsons, y cómo en Luhmann, digamos, encontramos una teoría sistémica mucho más articulada, mucho más construida que la teoría sistémica de Easton y la escuela estadounidense sistémica. En primer lugar, pues rescatar lo que dice Luhmann sobre las alternativas sistémicas, como esas alternativas que ofrece el sistema para que los ciudadanos se adapten a ellas, es influirlos para que se aboquen a coger esas alternativas y así reproducir el sistema. En esa medida puede haber una reflexión sobre cómo las políticas públicas pueden ser parte de esas alternativas que ofrece el Estado para la conservación de este, y no necesariamente se piensa todo en términos del bienestar de la sociedad.
Es decir, estamos asistiendo a la creación de unas políticas públicas que no van en pro de la sociedad, sino que van en pro de la conservación del sistema, y cómo eso, digamos, está entrando en crisis con el actual modelo económico que está viviendo Colombia y particularmente con las protestas sociales que eso genera. Ese es un punto de discusión que también alimenta como las críticas a esa concepción de poder y esa concepción de, sistémica que tiene el humo, que en algunos aspectos es muy limitada. Bueno, pues apoyando lo que dice el compañero y también trayendo a colación lo que hablábamos la sesión pasada sobre la idea de emancipación. Es como es necesario esa emancipación de la sociedad en general a partir de la sociedad política hegemonizante. Entonces, se erige ese sistema político como lo decía Davidson, que debía hacerlo ejercer la mayor cantidad de tiempo posible y de manera autoritaria. Entonces vemos que eso se aplica sobre todo en el actual régimen en el país. Bueno, digamos algo, a ver si se nos ocurre. Yo pienso que sería bueno mirar la relación entre la teoría y práctica. Al respecto, sí. Siga, bueno. Retoman, ¿cuál es tu nombre? Lo que dice en parte Felipe, y también una parte de la lectura de Easton es que ahí rescata también dos funciones esenciales que tiene el sistema político, y una de ellas es la asignación de los valores para una sociedad, y la otra es que debe lograr aceptar y cumplir eso que pues implantan de una manera, esos valores que implantan de manera autoritaria, dice allí la lectura. Entonces es una cuestión en donde la política pública que obedece, por ejemplo, entonces o reproduce el sistema, y hasta donde en los escenarios de discusión política se da un verdadero ejercicio político cumpliendo a esas dos funciones, y hasta donde no, y de aquí viene la generación de esa tensión, porque entonces la tensión es la que hace que no se cumplan, o sea, es cuando se supera, cuando se sale de este margen crítico, nombra allí, y es porque no se cumplen estas dos funciones que se han establecido como función de ese sistema político. Entonces, a partir de ese incumplimiento, ¿cuál es la tensión que se genera? ¿Cuál es el margen crítico que en términos generales podría tener una política pública? Y pues también, digamos, cuando hablamos de sociedad, ¿a qué sociedad referimos? Porque en términos de política pública, las políticas públicas no son generales, sino que son sectoriales muchas veces, son focalizadas. Entonces, ese es un punto que me parece importante para el análisis de la política. Bueno, un poco me subió. Pues reducir es muy maluco, pero no hay otra forma en que opere la cabeza, ¿no? Y la razón tiende a reducir, o sea, parece que es el oficio del conocimiento, la tendencia a la reducción. Ahora pues hablamos un poco de que el problema es la complejización, pero aún no sabemos cómo se amarra eso. Pues en aras de la simplificación, yo digo que hay dos formas como de abordar, digamos, la reflexión sobre un sistema político: o funcional o rebelde. Esa es mi simplificación. Uno se enfrenta a un sistema político para, o está en él para mantener el orden, o se opone a él para cambiarlo. ¿Sí? Entonces, todos los funcionalistas, si uno puede descubrir cualquier concepción que tienda a mantener el orden, tiende a ser funcional, y todas las reflexiones funcionales son para eso. Y se entiende que los análisis rebeldes son para cambiarlo. Pero hay una paradoja, y es la potencia de las dos propuestas. Es que cuál sistema o cuál rebelde una vez se toma el poder no se vuelve funcional.
ha sido un problema. Yo les decía, imaginémonos en Cuba, que es que aún creemos que además